Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo más en Tarraco Pharma. Hoy vamos a hablar de uno de los trastornos más frecuentes en la época invernal. El trastorno del que hoy os vamos a hablar es ni más ni menos que la faringitis. ¿Quién no ha tenido una faringitis de vez en cuando? Desde niños, adultos, esto afecta a cualquier rango de edad. Es una inflamación, una vez más el término itis, una inflamación de la garganta, así al uso, de la faringe, que es la parte más elevada de la garganta. Esa parte que cuando miramos con la boca abierta vemos ese fondo. Ese fondo de la garganta, eso es la faringe. Esta se inflama y esta inflamación está relacionada, su etiología, su origen real, pueden ser o bien infecciones bacterianas que son menos frecuentes que las víricas, el gran porcentaje de faringitis suelen ser derivadas de infecciones víricas, pero también existe la faringitis de corte alérgico, con etiología con origen en alergia. Son muy comunes en dos épocas del año fundamentalmente, en el invierno y en la primavera. Los signos más comunes, todo aquello que podemos ver en las faringitis del día a día, son por supuesto inflamación, enrojecimiento de la faringe, podemos ver como eso que llaman los médicos placas, ¿no? Pustulitas blancas, por supuesto puede haber fiebre, dolor al tragar o sin tragar también en algunas ocasiones, malestar general, incluso puede haber ganglios linfáticos inflamados en la zona del cuello. Bueno, una vez que hemos hablado de qué es una faringitis y de cómo se producen, cuál es su origen y cuáles son sus signos más habituales, vamos a ver ahora cómo podemos ayudar con las sales de Schussler. Para ello quiero que entendamos conceptualmente bien cómo funciona este mecanismo. Entonces mirad, vamos a ver, la faringe no deja de ser una zona mucosa. Las mucosas son, digamos que la primera barrera que se encuentra un virus o una bacteria al entrar en nuestro organismo, ya sea cuando respiramos por la nariz o incluso cuando respiramos por la boca. En consecuencia, es lógico pensar que cuanto mejor sea el estado de salud de la mucosa, pues más difícil va a ser que nos pueda infectar cualquier bichito. ¿Y qué es esto de que la mucosa esté en buen estado? Pues fijaos, las mucosas, en calidad de tal, tienen que tener siempre un cierto grado de humedad. Una mucosa seca, reseca, es fácilmente infectable. Hay o bien mayor reacción autoinmune, el caso de las alergias y demás, o también puede producirse una pequeña inmunodepresión local en esa mucosa que afecte a esa mucosa y de esta manera sea más fácil infectarnos por algún virus o alguna bacteria. Partiendo de esta base y de este concepto elemental y fundamental, ¿qué podemos pensar? ¿En qué sales de Schussler podemos pensar? Por ejemplo, en una sal número 8, natrium chloratum, que lo que va a hacer es hidratar esa mucosa, que tenga una suficiente cantidad de humedad. Y también podríamos pensar en una número 11, silicia. Sabemos que silicia es una sal que mejora el funcionamiento de los fagocitos, que como ya hemos visto en otros vídeos son las primeras células de nuestro sistema inmunológico, de nuestra inmunidad innata, de ese sistema inmune inespecífico que bueno, pues forman la primera barrera de lucha contra cualquier infección. Por supuesto, otra sal que podría estar ya metidos de lleno en cómo ayudar o solventar una faringitis sería la sal número 3, Ferrum phosphoricum, por ese efecto modulador de la inflamación que tiene en esa inflamación que va a ser una faringitis de fase aguda. Pero bueno, pues ya llevamos 3 sales. Oye, Julián, tomar 3 sales a veces es más complicado a lo largo del día porque se me olvida a lo mejor la número 8 y luego sí me acuerdo de la 3. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer entonces para que todo sea más fácil? Pues fijaos, podemos utilizar dos biocombinaciones, dos complejos. Está el complejo J y el Immunplus. En mi humilde opinión, el complejo J yo os lo recomendaría sobre todo para ese resfriado común, esa gripe, esa faringitis en fase aguda. Hoy estamos hablando de la faringitis, pues en esa faringitis de fase aguda yo recomendaría ese complejo J.
En el caso de que veamos que es una faringitis recidivante, es decir, que es una faringitis que se vuelve a reproducir, que sano y vuelvo a reinfectarme, que sano y vuelvo a reinfectarme, entonces sopesaría la posibilidad del Immunplus. ¿Por qué? Porque si tenemos infecciones constantes y salimos de una y nos metemos en otra, es lógico pensar que probablemente nuestro sistema inmunológico no esté funcionando demasiado bien. El complejo J, del que ya os he hablado, fijaos, está compuesto por las sales 3, 4 y 8, es decir, ferrum phosphoricum, kalium chloratum y natrium chloratum. Esa sal número 3, ese ferrum phosphoricum, ya hemos dicho que lo que va a hacer es modular esa inflamación de fase aguda. La sal número 4 lo que va a hacer es regular el metabolismo hídrico, con cuánto agua va a consumir esa célula, y también va a favorecer la excreción de ciertas sustancias blanquecinas, que se pueden percibir como en la mucosa. No os olvidéis que esa sal número 4 es también la sal a elegir en inflamaciones semicrónicas, es decir, que si estamos ante una mucosa que igual ya venía un pelín inflamada previamente, pues puede ser una buena sal de elección. Y como os contaba antes, que os decía que podíamos tomarla de manera aislada, ese natrium chloratum, esa sal número 8, para la correcta hidratación de esa faringe. Insisto, hemos solventado con el complejo J la faringitis, pero una vez más volvemos a caer, nosotros, o nuestro pequeñajo, o nuestra pequeñaja, o nuestro abuelete. Bien, pues entonces hay que sospechar que es probable que, paralelo al estado de la mucosa, a cómo esté el estado de esa mucosa, nuestro sistema inmunológico no esté funcionando lo suficientemente bien. Entonces es cuando pensamos en Immunplus. ¿Y qué va a hacer Immunplus? Pues regular el correcto funcionamiento inmunitario. Quedaos con el siguiente concepto. Hablamos de sal de Schussler. Sabéis que la sal de Schussler tiene una acción bioreguladora, es decir, va a regular el funcionamiento de nuestras células. Así que hay que tener muy claro que no es estimular el sistema inmunitario entendido así textualmente, sino realmente regular su funcionamiento, ayudarle a que funcione de manera correcta. Es lógico que sí que pensemos que va a estimularle en la medida en la que está disminuido, pero no va a estimularle a unos límites por encima del funcionamiento fisiológico. Las sales de Schussler que componen este Immunplus son natrium chloratum, la sal número 8, magnesium phosphoricum, la sal número 7 y por último la sal número 11, silicia. Sal número 8, natrium chloratum. Ya hemos hablado de que es una sal que regula el agua intracelular, así que lo primero que va a hacer ese Immunplus es proteger la mucosa en la medida en la que su estado va a ser óptimo desde un punto de vista fisiológico. Al estar bien humedecida, en principio la mucosa ha de funcionar con normalidad. Después tenemos la sal número 7, magnesium phosphoricum. Fijaos, hemos hablado siempre de que el magnesium phosphoricum, el fosfato de magnesio, lo que hace es regular el impulso nervioso que llega a las masas musculares. Pero estamos hablando de magnesio, a fin de cuentas. No deja de ser uno de los oligoelementos, de los minerales fundamentales en el ciclo de Krebs intracelular. Así que nos vamos a asegurar de que las células funcionen bien en ese ciclo de Krebs, en esa creación de energía celular. Y todos estos estados de estrés en el que estas sociedades actuales estamos sometidos también pueden inducir un peor desempeño de nuestro sistema inmunológico. Así si estamos más relajadetes, pues lo lógico es pensar que nuestro sistema inmunológico va a funcionar mejor. Y por otra parte, pues ya enfrascados en el trastorno de salud que nos esté afectando, que va a producir dolor, en este caso la faringitis, sabemos que produce dolor y demás, ese magnesium fosfórico nos va a ayudar a tener ese dolor más controlado. Y por último, silicia. El silicio ya hemos visto, como os decía antes, que es un regulador del funcionamiento de los fagocitos, pero es que además silicia es un precursor, es una sal, es un mineral precursor del colágeno. Una sal de Schussler precursora del colágeno, y las mucosas, el tejido conectivo, tiene colágeno en su composición. Así es que, en definitiva, va a mejorar nuestro sistema inmunitario y además va a mejorar el estado per se de nuestra mucosa orofaríngea. Bueno, pues con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle un buen like si así es. No os olvidéis suscribiros y clicad en la campanita para que os llegue aviso de cuando subimos material nuevo.
Y no os olvidéis también de que podéis dejarnos en vuestros comentarios todas las dudas, que os respondemos a todas ellas. Que paséis una buena semana, cuidaros mucho, hasta pronto.